Bienvenidos a En el TDA Nos Escuchamos, un espacio donde exploramos los temas más relevantes de coyuntura, academia e investigación. Este es un proyecto impulsado por el Grupo de Investigación Observatorio Público, con el apoyo de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas del TDA. Hoy hablaremos sobre política energética del gobierno de Gustavo Petro, avances y retos ante la transición energética, junto a nuestra invitada especial, Yormi Eliana Melo Poveda, quien es doctora en Economía por la Universidad Federal Fluminense, máster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y pregrado en Economía de la misma universidad. Acompáñenos en esta conversación llena de conocimiento y reflexión. Eliana, para comenzar, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria y cómo llegaste a especializarte en este tema de economía de la energía. Sí, bueno, mi iniciación científica desde pregrado estuvo inclinada a estudiar temas relacionados con economía ecológica, economía ambiental y posteriormente cuando inicié mis estudios de maestría en la Universidad Nacional de Colombia, motivada también por mis profesores que me permitieron participar en proyectos de investigación, me incentivé a analizar temas relacionados con la pobreza energética porque identifiqué que era una problemática muy relevante en Colombia y en países de América Latina. Hasta que fui al doctorado, a realizar el doctorado en Brasil, que también la pobreza energética es un problema relevante. De ahí he continuado analizando no solamente la problemática, sino también cuáles mecanismos desde la economía se pueden implementar para combatir este problema que todavía sigue siendo relevante en América Latina, inclusive en algunos países que están en vía de desarrollo. Eliana, se habla mucho de la ruta de la transición energética justa como la gran bandera de este gobierno. Bueno, este gobierno le dio continuidad a la estructura de establecer una ruta de la transición energética justa con el objetivo de promover el cambio de una matriz energética basada en combustibles fósiles, es decir, basada en petróleo y carbón, a otra matriz sustentada en fuentes de energía renovables, teniendo como pilares la participación social y la democratización del acceso a la energía. Aquí es necesario aclarar a qué nos referimos con transición energética justa o como justicia. Esta se entiende como la participación ciudadana y la democratización del acceso se entiende como que la energía esté disponible y que las familias puedan tener acceso equitativo y a precios módicos del servicio de energía eléctrica, ya que en Colombia todavía hay familias en zonas remotas, rurales o dispersas que no tienen acceso a este servicio básico como es la energía eléctrica. Has abordado el tema de la democratización del acceso. Precisamente el gobierno ha apostado fuertemente por las comunidades energéticas. Para alguien que vive en una zona rural o un barrio popular, ¿cómo funciona esto en la práctica? ¿Y por qué se convirtieron en la pieza clave para combatir la pobreza energética? Bueno, es importante destacar que esta es uno de los principales avances en materia energética del actual gobierno, porque fue la creación y definición de la figura de las comunidades energéticas. Esta figura permite que usuarios y comunidades generen, comercialicen y utilicen energía a partir de fuentes renovables no convencionales y de recursos energéticos distribuidos. En otras palabras, esta figura permite que los usuarios, en lugar de depender exclusivamente de las redes centralizadas de energía, puedan producir su propia electricidad, por ejemplo, a través de paneles solares, y que la puedan compartir y vender entre sus miembros. Estas comunidades deben constituirse para que sean reconocidas y deben asociarse y conformar un mecanismo de cooperación para que puedan vender o compartir esta energía. Los lineamientos de política han establecido es que estas se deben constituir y deben cumplir con un proceso administrativo para su reconocimiento como comunidad energética y también para que puedan acceder a recursos si pertenecen, por ejemplo, a pueblos indígenas, a comunidades campesinas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Este avance en términos de comunidades energéticas se evidenció
influyó principalmente en la definición de políticas energéticas a nivel general, con lineamientos que estableció el Ministerio de Minas y Energía y también con normativas regulatorias que emitió la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la CREG, que buscaban detallar la implementación de las comunidades energéticas y el marco regulatorio necesario para su viabilización técnica y económica. Recientemente, en diciembre de 2025, se destinaron recursos para que se puedan financiar estas comunidades energéticas, particularmente son más o menos 2.300 comunidades energéticas para que se puedan implementar a lo largo de estos próximos años. Por otra parte, dentro del sistema interconectado de redes de electricidad se destaca el crecimiento que ha tenido la energía solar y eólica, la cual pasó de 1.2% al 8.1% dentro de la matriz nacional. Sin embargo, hay una brecha enorme entre lo que se planea y lo que se inaugura. ¿Qué está pasando en regiones como La Guajira que impide que estos proyectos de energía limpia entren finalmente en operación? Sí, efectivamente, la implementación de proyectos de energías renovables continúa enfrentando importantes retos que se han evidenciado durante este gobierno. En regiones como La Guajira, varios proyectos han sufrido retrasos asociados a conflictos sociales, procesos de licenciamiento ambiental, consultas previas, limitaciones en la conexión a la red y cuellos de botella en la infraestructura de transmisión. Si bien estos factores se relacionan con problemas estructurales o técnicos y vienen desde antes del gobierno de Gustavo Petro, durante este cuatrenio no se han ejecutado acciones eficientes para destrabarlos. Y también hay un factor que ha generado incertidumbre, que son las intervenciones regulatorias que se han realizado en el sector, y eso ha implicado inestabilidad y desincentivos para las nuevas inversiones. Por otro lado, una de las preocupaciones en el sector es la seguridad energética y la autosuficiencia de gas natural. Debido a la decisión de no firmar nuevos contratos de exploración de petróleo y gas por parte de este gobierno, ¿qué implicaciones tendría esto para el país, Eliana? Sí, efectivamente esto ha generado preocupaciones en el sector energético porque tiene implicaciones directas sobre los costos para los consumidores, tanto residenciales como industriales, y también tiene efectos para las finanzas públicas del gobierno, dada la importancia que tienen los ingresos provenientes de las regalías de estos hidrocarburos. Además, esta situación ya se refleja en la dinámica de abastecimiento del país. Por ejemplo, a partir de 2024 la producción nacional de gas se ha vuelto insuficiente para satisfacer la demanda interna, lo que ha llevado a un aumento del volumen de las importaciones que provienen principalmente de Estados Unidos. Este gas importado llega aquí a precios más elevados debido a los procesos que implica el transporte, la regasificación, entre otros procesos necesarios, y esto presiona para que los precios del gas suban a los consumidores residenciales y a otros sectores que utilizan el gas como insumo estratégico, como lo son el manufacturero, el agroindustrial e inclusive para la generación termoeléctrica, que esta es indispensable en las épocas de sequía debido a que nuestra matriz de energía eléctrica depende principalmente de las hidroeléctricas, y cuando vienen estos fenómenos como la sequía se utiliza como complemento la energía termoeléctrica para satisfacer la demanda. Además, encontramos que en el primer trimestre de 2026 las importaciones ya han superado el 23% del consumo total, lo que representa un aumento significativo frente a la media de aproximadamente el 3% que importábamos entre 2015 y 2023. Entonces, aquí ya se evidencia cómo el país está vulnerable en términos energéticos al depender en mayor medida de estas importaciones, y que implica en mayores precios para los consumidores y los sectores productivos. No podemos olvidar el precio de los combustibles. El gobierno ha subido gradualmente la gasolina y el diésel para cerrar el hueco del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Fiscalmente esto parece una decisión responsable, pero ¿cuál ha sido el coste social y cómo ha afectado la inflación de los alimentos y el transporte, por ejemplo? Sí, de acuerdo, Camilo. Esta política ha contribuido a reducir la presión sobre las cuentas públicas, ya que mantener los precios de los combustibles por debajo del nivel de mercado implicaba elevados subsidios y implicaba una presión fiscal para el gobierno. Sin embargo, sí ha tenido efectos sociales e inflacionarios, porque la subida del precio y la gasolina implican mayores costos de transporte, de logística, de
transporte de los alimentos, lo que presiona también el costo de vida y por tanto el índice de precios al consumidor, que tiene como uno de sus componentes estos bienes y servicios, y afecta principalmente a las familias de bajos ingresos y a los sectores más dependientes del transporte. Por esto es importante que los ajustes en los precios de los combustibles deban ir acompañados de medidas complementarias como compensaciones focalizadas e incentivos alternativas de movilidad más limpias, de forma que no dependamos de estos combustibles líquidos para el transporte. De acuerdo con el más reciente análisis del IDEAM, del Ministerio de Ambiente y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la probabilidad del fenómeno del Niño pasó del 62 al 82% para el trimestre mayo, junio y julio de este año. ¿Será que vuelve el fantasma del apagón vivido en los años 90? ¿Y cuáles son los retos más críticos que heredará el próximo gobierno en materia energética? Bueno, por un lado, frente a tu pregunta, los retos más importantes que heredará el próximo gobierno se relacionan con la seguridad del suministro de gas. Este es un factor importante que deberá analizar el próximo gobierno debido a la vulnerabilidad que nos podemos estar mostrando frente a la insuficiencia de gas y ante las importaciones que implican elevados costos para el sector residencial e industrial, además de las implicaciones que tiene sobre las finanzas públicas. Otro de los retos tiene que ver con la ejecución de proyectos de energías renovables no convencionales que aún están retrasados y que también son muy importantes porque estos permiten diversificar la matriz históricamente dependiente de la generación hidroeléctrica, que es otra de las preguntas que planteas, y es muy importante que estos proyectos puedan destrabarse porque esto permitirá adicionar y complementar la actual matriz eléctrica para evitar esos riesgos que se puedan presentar ante fenómenos climáticos como el Niño. Y para evitar este fantasma del apagón es importante aquí la intervención regulatoria, algunas medidas que adopte desde el Ministerio de Minas y Energía y también la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la CREG, que permitan ampliar la capacidad de conexión al sistema eléctrico y también para prepararnos ante este fenómeno que, como mencionabas, es muy probable que llegue y que nos pueda afectar al sistema eléctrico. Sin embargo, aquí hay que analizar diferentes factores técnicos para dar una respuesta si se va a presentar o no un apagón. Sin embargo, destacar nuevamente el papel regulatorio para que se tomen medidas urgentes y estemos preparados ante este fenómeno. Ha sido una conversación muy enriquecedora. Abordaste el tema de la transición energética, las fuentes de generación de energía eléctrica, los contratos de exploración de petróleo y gas, el panorama actual y los retos y desafíos que heredará el próximo gobierno en esta materia. Agradecemos a Yormi Eliana Melo Poveda por compartir su conocimiento y reflexiones con nosotros. Si quieres seguir explorando estos temas, no olvides suscribirte a nuestro podcast en el TDA Nos Escuchamos y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos escuchamos en el próximo episodio.